Bueno, estamos en el postdoctorado de Didáctica de la Investigación Científica de INIT Perú. Les habla Miguel Chajín desde Barranquilla, Colombia. Yo soy docente investigador también en la Universidad Libre. Bien, continuamos con el seminario 1 en la teoría general de la investigación científica. La primera parte de la semana pasada estuvimos hablando sobre los paradigmas desde el artículo que escribe Carlos Vasco llamado Tres estilos de investigación en ciencias sociales, a propósito del documento de Habermas llamado Conocimiento e Interés, del texto de Habermas. Entonces vamos a pasar ahora al otro artículo sobre diferencia entre paradigmas cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta como soporte también a Edgar Ortiz. Lo van a leer en el aula virtual y vamos también a participar en un foro. Bueno, hay otros elementos que tienen que ver con mi posición frente al tema. Entonces vamos a hablar de digamos las diferencias entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Bien, yo voy a usar un poquito porque les propuse que lo vamos a hacer desde el artículo de Ortiz. Lean ese artículo de Ortiz, pero yo voy a, digamos, a proponer incluso un cuadro comparativo. La verdad es que ya lo tenía elaborado desde hace varios años. En un evento en México en el 2009 presenté en un congreso mundial de investigación de la FIS, de la Federación Internacional de Entidades Científicas. Eso se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México y presenté una ponencia sobre las racionalidades científicas a propósito de Bunge. Bunge murió recientemente. Yo retomo a Bunge en cuanto a la clasificación que hace de racionalidades. Él plantea que hay una racionalidad en la ciencia, como la ve él desde la perspectiva realista, conceptual, lógica, metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica. Eso lo veremos más tarde, explicar cada una de esas racionalidades. Yo le agrego una. Yo se lo di a conocer a Bunge sin respuesta, no tuve respuesta, tenía 94 años cuando eso. Pero bueno, digamos, racionalidades que plantea Bunge sirve también para presentar, digamos, una taxonomía que compare los paradigmas cuantitativos con los cualitativos. Esa es otra clasificación. La semana pasada vimos la clasificación de paradigmas según Habermas en empírico analítico, histórico hermenéutico, crítico social. Esta vez vamos a hablar de una popular clasificación entre paradigmas cuantitativos y cualitativos. Para integrar estas dos clasificaciones, incluso pudiéramos agregar otras. Ya, el paradigma empírico analítico corresponde a lo que en esta clasificación es, digamos, las paradigmas cuantitativos. Algunos dicen que no son paradigmas, que son tipos de investigación. Yo diría que no, pero de todas maneras vamos a ver. Porque que investigación cuantitativa, por ejemplo, puede ser descriptiva, dice, es un tipo de investigación. La investigación descriptiva puede ser experimental, cuasi experimental, ex post facto, son tipos de investigación. Dentro de las investigaciones, ¿verdad?, histórico, hermenéutica, crítico social, hay muchos tipos. Por ejemplo, la IAP es de clara característica, digamos, crítico social, mientras que los estudios etnográficos, fenomenológicos y hermenéuticos pudiéramos clasificarlos en el paradigma histórico hermenéutico. Bien, entonces miremos según la taxonomía de racionalidades de Bunge. Nos vamos a servir de eso, digamos, con un propósito heurístico para diferenciar los paradigmas cuantitativos de los cualitativos. Bien. Decía que también pudiéramos incluir otras clasificaciones de paradigmas. Por ejemplo, los cuantitativos son en gran parte, y el empírico analítico es básicamente descriptivo y explicativo, mientras que el paradigma histórico hermenéutico, crítico social y los cualitativos son interpretativos y comprensivos. Así que alguien pudiera decir, bueno, vamos a clasificar la ciencia. De hecho se hizo, ¿verdad?, como ciencias explicativas de un lado y ciencias interpretativas y comprensivas del otro. Bien, en cuanto a la característica conceptual o la racionalidad conceptual, digamos que los paradigmas
emergentes, pudiéramos llamarlo también, críticos, complejos, relativistas, o sea, los paradigmas cualitativos, da la posibilidad de un intercambio de lenguaje. O sea, el lenguaje, y como son paradigmas aplicados a las ciencias sociales, entonces cuenta también cómo, ¿verdad?, expresa al otro las ideas. Es más, el mismo investigador tiene su código. Hay códigos restringidos, códigos elaborados. Entonces, la cultura no se puede quedar por fuera. O sea, la ciencia se expresa, ¿verdad?, a través de un lenguaje. Hay lenguaje científico. Pero también es cierto que hay una característica indesical del lenguaje. O sea, que las referencias lingüísticas tienen que ver con los contextos de donde ¿verdad?, y de donde incluso el investigador se encuentra, teniendo en cuenta incluso aspectos de tipo inconsciente. Usted sabe que en el tema del lenguaje también se hizo aporte el psicoanálisis. Hay lenguajes manifiestos muy diferentes a los lenguajes latentes. Entonces, en los paradigmas cualitativos, hay intercambios de lenguaje, o sea, de lenguaje científico, de lenguaje que vienen del investigador, lenguaje que tienen que ver con las teorías, que tienen que ver con las publicaciones, ¿verdad?, con los trabajos de grado, y el lenguaje propio de las personas común y corriente, de cómo expresan también esa realidad. Por ejemplo, en la investigación etnográfica se hace caso. En el paradigma empírico analítico, o los paradigmas cuantitativos en este caso, los lenguajes son más que todos especializados. O sea, no hay una jerga científica, hay una adecuación. O sea, los conceptos no tienen que ver, digamos, con los contextos, sino, ¿verdad?, con la relación que hace un sujeto, ¿verdad?, de un objeto dentro de una comunidad científica obviamente determinada. En el caso de la lógica o de la racionalidad lógica, en los paradigmas cualitativos son básicamente inductivos. Ahora, no solamente inductivo, la dialéctica hace parte también de esta condición cualitativa y hermenéutica. Mientras que el lenguaje, digamos, de la ciencia tradicional, de corte positivista, neopositivista, empírico, analítica, cuantitativa, explicativa, mire todas las formas que hay para asociarlo, los lenguajes son de carácter más de tipo, la lógica, perdón, más de tipo deductivo. Por eso a la ciencia tradicional, al llamado método científico, se le considera también hipotético deductivo, ¿verdad? Bien, dentro de la racionalidad metodológica, para distinguir esos dos paradigmas, está que en los paradigmas emergentes no se hace experimentación, ya no hay experimentación, a menos que alguien diga, bueno, vamos a hacer una revolución, para poder experimentar en lo social. No se experimenta en lo social. Sí, como lo dijimos antes, se ubica, ¿verdad?, objetos dentro del contexto, y ojo con esto, que en las ciencias sociales el objeto es sujeto, ya el objeto de investigación son las personas, ya son las comunidades, son las clases sociales, o sea que también son sujetos de investigación. Entonces, el investigador también es sujeto objeto, el investigador también hace parte de un contexto determinado desde donde genera, ¿verdad?, los procesos investigativos. En el caso de las metodologías, en el caso de la racionalidad metodológica, en la investigación cuantitativa, y bueno, no voy a citar nuevamente los otros paradigmas que también son de corte cuantitativo, la investigación básicamente experimental. O sea, por eso se niega muchas veces. Bueno, esa descalificación de paradigma, Carlos Vasco lo plantea así, que unos dicen que el otro no, ¿ya? Que la verdad está de un lado, ¿ya? Mientras que la verdad desde el paradigma empírico analítico está del lado de la correspondencia de las representaciones científicas a los objetos, aunque no todo es así. Si uno mira a Popper se plantea de que no hay verdad y no hay verdad en la ciencia, que más bien lo que interesa es la falsación, porque digamos una hipótesis puede en otras digamos falsear, ¿ya?, o no corroborar
lo que se tiene establecido, ¿verdad?, anteriormente como verdad. Entonces no hay verdad en la ciencia. Y bueno, ya Thomas Kuhn nos planteó en ese libro, por allá de 1961, La estructura de las revoluciones científicas, el cambio de paradigma precisamente por las maneras diferentes de concebir, ya vamos a tener un par de ejemplos ahorita, en la realidad. Entonces hay el interés, ya lo había citado, de control, de predicción, ¿verdad?, en los procesos de investigación. O sea que en investigaciones donde no haya control de variables, prácticamente es difícil decir que algo sea una verdad relativa. O sea que esa verdad relativa, llamémoslo de esta manera, es validez y verdad son dos cosas diferentes. O sea, la verdad ya tendría una connotación teológica, filosófica. Lo que hay en la ciencia es validez, o sea, es una validez mientras se pueda probar incluso lo contrario. Bien, en cuanto a la racionalidad nociológica, ¿ya? Los paradigmas cualitativos son más que todo interpretativos y comprensivos, son niveles de conocimiento, la interpretación y la comprensión, mientras que en los paradigmas cuantitativos más que todo son de tipo descriptivos y explicativos. Dentro de la que podemos llamar racionalidad ontológica, la relación que hay, ¿verdad?, del investigador es como un sujeto, ¿verdad?, frente a un objeto, ¿verdad?, de investigación que es a la vez sujeto. Entonces ahí se da una relación sujeto, objeto, sujeto, ¿ya? Con la utopía, de alguna manera, es utopía de entrar a una relación sujeto-sujeto. En las ciencias de corte cuantitativa, empírico-analítica, siempre va a haber esa distancia entre sujeto-objeto. O sea, bien claro, ¿verdad?, que el sujeto, en este caso, es el investigador, el científico, el objeto es la cosa, el fenómeno que se investiga. Dentro de la racionalidad evaluativa, lo que se ve dentro de paradigmas cualitativos es estudio de atributos, ¿ya? Atributos. ¿Ya? Fíjense que cuando uno operacionaliza variables, uno tiene que determinar si son índices o atributos, digamos, las formas como va a establecerse los indicadores de una investigación. La validez dentro de esta dimensión evaluativa es una validez contextual. O sea, lo que es válido en una región, en un país, en un lugar, no puede generalizarse empíricamente a todos los lugares. Eso sí lo hace la investigación cuantitativa, hace generalización empírica, es decir, los hallazgos de la investigación tienen validez externa, o sea, lo que pasa, por eso se utiliza mucho la estadística, lo que pasa y se toma una muestra, lo que pasa en un lugar puede generalizarse. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos de esa muestra deben ser similares. En lo social no, en lo social no podemos decir que todas las personas son iguales. En cuanto a investigación sobre los objetos, una célula es igual a otra célula dentro de, ¿verdad?, una especie, dentro de una categoría, dentro de unas características de tipo comunes, porque entonces no pudiéramos operar sobre la realidad si individualizáramos, ¿verdad?, cosa que sí hace la investigación cualitativa, individualizáramos cada objeto de investigación. Bien, entonces, desde el punto de vista de la racionalidad práctica de la investigación cualitativa, digamos que cuenta mucho el tema social, ya cuenta mucho lo extrateórico, lo que podríamos en el discurso de Vasco decir lo extrateórico, es decir, el interés de conocimiento que tiene que ver con, ¿verdad?, con la política, con la sociedad, con la cultura. En la investigación cuantitativa y de un poco de espíritu analítico se hace una división, hombre, ciencia es una cosa, ¿ya?, y sociedad es otra, y política es otra. No confunda una cosa con otra. Mientras que en los paradigmas cualitativos y en los enfoques, por ejemplo, dentro del paradigma crítico social, no se puede concebir la ciencia sin política. Ya en el caso de los paradigmas, ¿verdad?, clásicos, ¿verdad?, esos que abogan por el método científico, empírico, analítico, cuantitativo, sí hay una distancia entre la racionalidad
digamos, del investigador y la racionalidad de la sociedad. O sea, incluso se puede oponer la ciencia a la política. Alguien pudiera decir, bueno, no importa si alguien se afecta con el tema del coronavirus, ¿verdad? La única forma de resolver el problema sería aislar a las personas. Entonces, tengamos una ciencia distante de valores, o sea, lejos de valores. Resulta que los valores sí hacen parte de la investigación en los paradigmas cualitativos. Acá se trata de relativizar los valores o no incluir los valores dentro, ¿verdad?, de la investigación. Por último, en esta diferenciación estarían, digamos, los llamados compromisos, la racionalidad trascendente, le llamo yo, los intereses de investigación en términos de qué sentido ya tiene la investigación. En el caso de la investigación de tipo cuantitativo, se aboga por la neutralidad valorativa. De eso tiene origen en el positivismo científico, que quiso como resolver la pugna entre el racionalismo y el empirismo, y dijo, bueno, tratemos de no contaminar la ciencia, seamos positivos y dejemos, digamos, a la sociedad y los valores y las utopías y la política, dejémoslos distantes. O sea, concentrémonos, ¿verdad?, en la relación con el objeto, y eso es explicable porque, digamos, Comte es, digamos, que es también entre comillas, fundador de la sociología moderna, plantea también un modelo de sociedad, o sea, la sociedad industrial. Entonces, como quien dice, ahí no vayan a confundir una cosa con la otra, de tal manera que no se produzca ciencia positiva y que se incurra nuevamente en la metafísica, o incluso se incluyan las religiones o el pensamiento religioso, cosa que inevitablemente no pasó con el positivismo, porque uno no puede hacer eso, ¿verdad? La ciencia es un producto social, quiera o no quiera, es un producto social. Y curiosamente Comte planteaba cosas como, por ejemplo, que las nuevas iglesias, la religión positiva, o sea, fíjate cómo lo llamó, deberían ser como las aulas, los salones, ¿verdad? La educación, y los sacerdotes, en este caso, ¿verdad?, los educadores. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte de esta entrega debido a lo extenso, ¿verdad?, del tema. Ya. Muchas gracias.